Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Medio Ambiente aquí en France 24. En Bolivia no para de llover, a tal punto que hay una nueva alerta roja, esta vez por lo que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología llama un inminente desborde de 7 ríos en el departamento de La Paz. A finales de febrero fue la crecida del río Acre la que causó estragos en la ciudad amazónica de Cobija, en el nordeste del país y fronteriza con Brasil. El río alcanzó un récord de 16,5 metros de altura y las inundaciones mataron a 49 personas y afectaron a casi 40.000 familias. Por este mismo caudal, del lado brasileño, la ciudad de Brasileia quedó bajo el agua y 19 de los 22 municipios de la homónima región de Acre siguen en alerta. Este desastre ambiental afectó particularmente a los pueblos indígenas, lo que no es casual, ya que aunque la crisis climática golpea todo el mundo, sus impactos son diferenciados. Por eso se habla de racismo ambiental, como lo explica Camila Fiuza, integrante del colectivo de familias víctimas de terrorismo de Estado en Brasil y también miembro de la Coalición Negra por los Derechos. Las consecuencias del racismo ambiental. Las consecuencias del racismo ambiental en la población negra son mucho más fuertes y tienen un impacto extremadamente negativo en comparación con lo que pasa en las comunidades blancas. Porque a mesma chuva Porque la misma lluvia que cae en territorios blancos será la misma lluvia vai ser a que mesma caerá chuva en que la vai favela. cair na favela. Só que somente as pessoas da favela Pero solamente las perdem personas de seus la entes favela queridos, pierden a sus seres morrem, queridos, perdem mueren, pierden sus seus objetos, objetos, sus perdem casas. suas casas. Então, esses são os Esos son efeitos, los as efectos del racismo consequências ambiental. do racismo ambiental. Ela incide exatamente, Influye en nuestras vidas. em nossas vidas, por conta do racismo ambiental. Porque Porque isso infelizmente foi el concepto del racismo fue normalizado normalizado en Brasil desde o desde la racismo esclavitud. foi infelizmente normalizado no Brasil desde a escravatura. El término racismo ambiental, sin embargo, no es nuevo. Benjamin Chavis lo usó en Estados Unidos en los 80 para denunciar que las empresas de químicos vertían sus residuos tóxicos en barrios afroamericanos. Y los impactos de las grandes industrias todavía afectan particularmente a las personas negras y a los indígenas. De allí la importancia de las políticas públicas. A Rua da Polêmica é uma favela, né, ocupada por pessoas negras, Rueda Polémica es una favela majoritariamente, né, ocupada por personas digamos negras. assim, 99% Son das cerca del pessoas que ocupam a 90% de Rua la da población. Polêmica são pessoas negras e dentro dessa favela Y você dentro de vê esa favela se ve que tábuas de hay unas concreto em tablas de cima das concreto ruas. encima de las alcantarillas. Quando Y cuando chove, llueve se inunda todo. alaga tudo. Água entra nas El casas, agua nas entra en las casas, casas, rios los ríos se transbordam. desbordan. E na mesma próximo dessa favela tem Mientras uma tanto, los região vecinos de esa denominada favela Horto son los de la Florestal. región Horto denominada Orto Florestal Forestal, que tem tiene unas umas grandes mansões zonas e umas donde hay mansiones pirâmides construidas en que las há laderas, solo que política hay pública política nesse pública. local. Porque quando tem essa construção, Porque né, cuando se dessas construyeron casas, esas casas en dessas esos regiões lugares mayoritariamente blancos, los gobiernos o regularon governo para que faz tuvieran impostos contenciones, para evitar los faz derrumbes y para que proteção, las para que piedras as no pedras não cayeran sobre caem em las cima das personas. pessoas. Mas dentro da favela, Pero quando as dentro de la pessoas favela, vivem cuando las em personas uma viven en una encosta, ladera, no não tienen esas tem políticas política públicas. pública. Por eso Então, nuestra a luta lucha es por dela las luta é por políticas políticas públicas dentro de públicas esas dentro regiones. dessas regiões. Y estas diferencias no solo existen en Brasil. En Bolivia, en 2019, el entonces vicepresidente Álvaro García dijo que hubo racismo ambiental por el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma, porque más de 200.000 toneladas de basura y 10 millones de litros de lixiviados terminaron en las poblaciones cercanas, donde vivían precisamente afros e indígenas. El término también lo usó en Colombia Francia Márquez antes de ser vicepresidenta. Denunció que las empresas no respetaban el derecho de los grupos étnicos y afro a una consulta previa para decidir sobre los proyectos en su territorio. En Ecuador, las grandes refinerías de petróleo están en los hogares de poblaciones étnicas y grupos indígenas de Chile temen que el aumento de la explotación de litio los deje sin agua. Por eso afirman que el racismo ambiental es estructural. Camila agrega incluso que es una de las maneras de suprimir a los afro de Brasil, además de la violencia estatal. Cuenta que hace casi 10 años la policía militar sacó a su hermano a la fuerza de su casa y desde entonces no ha aparecido. Por eso dice que tampoco hay intenciones políticas de reparar los daños, como los que dejaron las inundaciones de Sao Paulo en 2023, que mataron a 60 personas y dejaron sin hogar a más de 2.000.
Infelizmente, os governantes agem com muito cinismo. Infelizmente, los gobernantes actúan con mucho cinismo. Acontecem aqui, Estas violaciones pasan aquí en Brasil, en las favelas de Bahía, y nada pasa acontece después. depois. Passa o tempo, Pasa el tiempo y todo se repite. acontece a mesma coisa. As pessoas morrem, Las personas mueren, pierden sus pertenencias, pertences, perdem seus parentes, perdem sus seus seres queridos, filhos, sus seus padres, pais, sus hijos, dentro das enchentes. y después nadie dice nada. É dito. Alguns parlamentares, Algunos parlamentarios reclaman que la construcción fue hecha en terrenos irregulares e indebidos, foi feita em local irregular, em local indevido, mas eles em nenhum momento pero en ningún momento brindaron ayudas para que las personas que viven en la comunidad puedan tener una mejora de vivienda. eles dão um suporte, eles promovem melhorias no local. Apenas o que eles Lo que hacen es invitar a las personas a que se vayan, eles convidam as pessoas a se retirar daquele pero la local. mayoría de ellos no tienen a dónde ir. Não tem para onde essas pessoas irem. Aí falam que vai fazer uma obra. Hablan de que harán una obra y esa obra demora siglos en terminarse. La gente no ve las Não mejoras. enxerga nenhuma melhoria. O que eu percebo aqui é que Lo que percibo es que hay mucho maquillaje del gobierno respecto a nuestras vidas, porque las vidas negras no importan en Brasil. não importam no Brasil. Así nos despedimos. Vean este y más programas de medio ambiente en france24.com.